Regresaron las noches de Copa, esos partidos que son una dosis entre semana para todos los sudamericanos. Muchos de nosotros, después de un día largo de trabajo o de estudio, solo quiere prender la TV y ver a su equipo en el torneo más importante del continente. O simplemente quiere disfrutar del apasionante fútbol sudamericano. Pero últimamente he tenido esa sensación de que la Copa Libertadores ha perdido un poco de su mística. Inevitablemente comienzo a recordar la antigua Copa. Solo era poner Fox Sport y escuchar este himno. El gusto de recibirlo por la pantalla de Fox. La nostalgia en el fútbol existe y muchos recuerdan con cariño esa época. Claramente esa nostalgia está sujeta a la perspectiva de cada quien y factores como la edad son muy relevantes. Y los que crecimos en la década del 2000 y 2010 son los que tienen más aprecio a esos tiempos de la gloria eterna. Y la frase "todo tiempo pasado fue mejor" es muy subjetiva. La Copa Libertadores está en constante evolución y a veces es difícil de aceptar. Sin embargo, los cambios no siempre son malos. La Copa Libertadores ha tenido mejoras notables. El torneo continental más importante de nuestro continente se ha diferenciado de muchas otras competencias de clubes. Solo con su nombre y la historia que hay detrás la hacen única. Reflejan la personalidad de esta copa tan deseada. Pero si de algo ha pecado la Conmebol es replicar lo que hacen al otro lado del charco. Desde tener el mismo calendario en los torneos continentales de selecciones hasta tener una final única en las competencias de clubes. Y saben, no está mal replicar, pero no es solo copiar por copiar. Hay que saber implementar, tener un análisis detallado de cómo adaptar ciertas decisiones a un contexto tan diferente como el caso sudamericano. Y aquí quiero centrarme en la final única. Creo que no he encontrado a una sola persona que esté de acuerdo con esta decisión. Y si lo comparamos con la final de ida y vuelta, la mayoría elegirá esta última opción. No es lo mismo jugar una final en tu propio estadio que en un país neutral. Solo pienso en aquellas finales, con marcos excepcionales. A cambio, la Conmebol nos entrega estadios a medio llenar. Y bueno, creo que no tengo que explicar las razones de por qué una final única en Sudamérica no funciona. Porque los mismos hinchas lo saben. Al parecer la Conmebol piensa que esto es Europa y que cosas como la economía y los desplazamientos no iban a ser mayor problema. En fin, obviamente no es el único cambio que la Libertadores implementó de su homónima competencia europea, como eliminar el gol visitante en fases eliminatorias o que el tercero de fase de grupos clasifica al segundo torneo de clubes en importancia. Cambios que, en retrospectiva, no son tan malos, pero uno en específico que se implementó desde 2016 fue cambiar el calendario. Tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana, que pasó de disputarse en un transcurso de 6 meses a jugarse a lo largo del año. Una decisión que no fue o no es tan discutida. Y aunque tiene un cierto sentido, ya que da un cierto aire al calendario a los clubes sudamericanos, es un cambio que ha perjudicado más de lo que parece. Como sabrán, la temporada en Europa termina a mitad de año, y acá en Sudamérica la mayoría de ligas tiene torneo de apertura y clausura. Y normalmente a mitad de año hay un mercado de fichajes, tanto en Europa como en Sudamérica. Y hombre, ya sabrán a dónde voy. Blanco es gallina lo pone. Es casi imposible que un equipo durante toda la Copa pueda retener a sus jugadores y conservar casi el mismo plantel, salvo unos pocos casos. En especial en estos tiempos donde el jugador sudamericano que muestre una pizca de talento directamente se va a jugar al viejo continente. Ahora los jugadores se van demasiado pronto. Para muestra un botón: Vinicius, Endrick y el más reciente caso de Mastantuono. Cosa que inevitablemente afecta el nivel de la Copa, quitando el talento joven sin dejar que se desenvuelvan en el contexto sudamericano. Y aunque no lo crean, es una causa el que ahora la Copa Libertadores a partir de los cuartos de final se convierta en la Copa do Brasil. Al quitar promesas y grandes talentos a los combinados sudamericanos,
Los únicos que pueden suplir de alguna manera estas ausencias son los equipos brasileños. Cosas que más aborrezco son las insufribles fases previas. Esa minicopa con esos playoffs para llegar a la fase de grupos carecen de interés para muchos futboleros, que ansían que empiece la verdadera copa. Sin duda alguna, el calendario antiguo era más beneficioso para la misma Conmebol y aún más para la Copa Sudamericana, que inevitablemente quedó a la sombra. Se echa de menos el gran nivel de esa antigua Copa Sudamericana. Literalmente era una continuación de la Copa Libertadores. Y bueno, este cambio en el calendario, como se mencionó anteriormente, trajo muchos beneficios, pero a su vez muchas consecuencias. Y es uno que personalmente no me gustó. Es evidente que la Copa Libertadores y a postre la Copa Sudamericana ha perdido un poco de la mística que lo caracterizaba en dichas épocas. Se echan de menos esas noches mágicas de la gloria eterna y de la otra mitad de la gloria. De igual manera, seguiremos disfrutando de la magia de la Libertadores. Recordaremos con nostalgia esas épocas.